Evangelho de Marcos. Capítulo 7. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. El principio del Evangelio de Jesucristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Filho de Deus. 1. El principio del Evangelio de Jesucristo. El Hijo de Dios. A pregação de João Batista. La predicación de Juan el Bautista. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. 2. Como está escrito en el profeta Isaías. He aquí. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas vareidas. 3. Una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Allanen sus sendas. 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. 4. Juan apareció bautizando en el desierto y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. 5. E toda a província da Judeia e todos os de Jerusalém iam ter com ele, e eram todos batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. 5. Y toda la provincia de Judea y toda la gente de Jerusalén salieron a él, y todos fueron bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. 6. Juan estaba vestido con pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura, y comía langostas y miel silvestre. 7. Dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. 7. Diciendo: Después de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. 8. Vos tenho batizado com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. O batismo de Jesus. El bautismo de Jesús. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. 9. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. 10. Logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. 10. Al salir del agua,
Vio los cielos abiertos y al Espíritu que descendía sobre él como una paloma. 11. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. 11 Y una voz vino del cielo, diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A tentação de Jesus. La tentación de Jesús. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 12 E inmediatamente el Espíritu lo expulsó al desierto. 13. E esteve ali no deserto 40 dias. Tentado por Satanás, e estava com as feras. E os anjos o serviam. 13 Y estuvo allí en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Jesus inicia seu ministério na Galileia. Jesús comienza su ministerio en Galilea. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. 14 Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. 15. E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. E crede no evangelho. 15 Y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. A chamada dos primeiros discípulos. El llamado de los primeros discípulos. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. 16 Y caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, echando la red al mar, pues eran pescadores. 17. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. 17 Y Jesús les dijo: Síganme, y los haré pescadores de hombres. 18. Deixando logo as redes. 18 Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. 19. Passando dali pouco mais adiante, filho de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. 19 Un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan en la barca, remendando sus redes. 20. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. 20 E inmediatamente los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Jesus ensina na sinagoga e expulsa demônio. Jesús enseña en la sinagoga y expulsa a un demonio.
21. Entraram em Cafarnaum, e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, 21 entraron en Cafarnaum. E inmediatamente entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. 22. E admiravam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. 22 Y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou: 23 Y había en su sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. 24, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. 24 diciendo: Ah, ¿qué tenemos que ver contigo? Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. 25, e Jesus o repreendeu. E sai dele. 25 Y Jesús lo reprendió, diciéndole: Cállate y sal de él. 26, então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, 26 Entonces el espíritu inmundo, convulsionándolo y gritando a gran voz, salió de él. 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. 28 E inmediatamente su fama se extendió por toda la región de Galilea. A cura da sogra de Pedro. La curación de la suegra de Pedro. Vinte e nove, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. 29 Y al salir inmediatamente de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, donde estaban Jacobo y Juan. 30, e a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. 30 La suegra de Simón estaba postrada en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. 31, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou. 31 Entonces él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, y la fiebre la dejó. Y ella les sirvió. Muitas curas ao cair da tarde. Muchas curas al anochecer. Trinta e dois, tendo chegado a tarde, quando se pôs o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. 32 Y al caer la tarde, después de que se puso el sol, le trajeron a todos los enfermos y a los endemoniados. 33, e toda a cidade se ajuntou à porta. 33 Y toda la ciudad se reunió en la puerta. 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. 34 Y sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. Y expulsó a muchos demonios,
pero no dejaba que los demonios hablaran. Porque lo conocían. Jesus retirar-se para orar. Jesús se retira para orar. Levantando-se de manhã. Fez oração num lugar deserto. 35 Y levantándose muy temprano por la mañana. Oró en un lugar solitario. 36, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam. 36 Simón y sus compañeros lo siguieron. 37, lhe disseram, todos te buscam. 37 Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. 38, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas. Para que eu ali também pregue. Porque para isso vim. 38 Y les dijo, vayamos a las aldeas vecinas. Para que también allí predique, porque para eso he venido. Jesus percorre a Galileia pregando. Jesús recorre Galilea predicando. E pregava nas sinagogas deles. Por toda a Galileia. E expulsava os demônios. 39 Y predicó en sus sinagogas por toda Galilea. Y expulsó demonios. A cura de leproso. La cura de un leproso. E aproximou-se dele leproso. Rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele. Lhe dizia, se queres. Bem podes limpar-me. 40 Entonces se le acercó un leproso, rogándole de rodillas, si quieres. 41, movido de grande compaixão. Estendeu a mão. Tocou-o e disse-lhe, quero, ser limpo. 41 Movido por la compasión. Extendió la mano y lo tocó. Diciéndole, quiero, sé limpio. 42, tendo ele dito isto. Logo a lepra desapareceu. E ficou limpo. 42 Y dicho esto, inmediatamente la lepra lo dejó. Y quedó limpio. 43, logo o despediu. 43 Y después de advertirle severamente, lo despidió inmediatamente. 44, e disse-lhe, olha. Não digas nada a ninguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. 44 Y le dijo, mira que no se lo digas a nadie, pero ve. Preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. 45, tendo ele saído. Começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. 45 Pero cuando salió, comenzó a proclamarlo libremente y a difundir la noticia. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en una ciudad.